Bueno, gracias a vostedes por a invitación, que en principio sorprendeume bastante, porque falar de un tema bastante bello. Esta excavación de que os vou a falar se fixo no ano 89, o sea, xa choveu. Bueno, por suposto, algo recordo, pero pero teño que facer memoria. A excavación, bueno, isto é o emplazamento, todos o conocedes, na desembocadura do Ulla, polo tanto, é lóxico que desde a antiguidade, como punto de control, como estreitamento do Ulla en ese punto, tuvera sempre bastante importancia. Por favor, pode pasar... Onde está? Sí. Ben, o xacimento, por suposto, non era entrar en un xacimento virxen, era entrar en un xacimento que xa se tocara basicamente en dous períodos. Un período en os anos 50, en torno aos anos 50, que foi de Chamoso Lamas, en el cual, fixo unha serie, aí está marcado en amarelo todas as zonas que teóricamente xa estaban intervidas, ou en as que se había intervido cando nos chegamos ali, non? Como digo, destas intervencións hai unha noticia brevísima en compostelano, e outra máis, non recordo se en cuadernos de estudios galegos ou unha cousa así, ou en el boletín de la Real Academia, non recordo ahora exactamente. Bueno, prácticamente do que era excavación pois non falaban nada, non nos permitía saber nin que estratigrafía había, o único que sí estaba clarísimo que aquelo era unha primeira mostra do primeiro románico de Galicia, porque, ese tipo de construción, poñemos exemplos a todo ao longo da península, estaba clarísimo que era do primeiro románico. Logo xa veremos, efectivamente, de cando son ese primeiro románico. Con posterioridade, se tentou outra vez retomar as excavaciones, porque, lóxicamente, este sitio pois tiña moito interés, e na época en que o profesor Balil estuvo ao cargo do Departamento de Arqueoloxía, e se fixeron as excavacións, estas xa máis serias, sobre todo as que foron na zona de a torre exterior, toda esta zona de aquí, e en torno ao que é a capela e a torre esquinal de aquí, toda esta parte de aquí atrás, el interior, digamos, do patio da fortaleza, aí se fixeron uns sistemas de cuadrículas. Lamentablemente, outra vez, pois non había prácticamente nada publicado, unha noticia de 2 páxinas exactamente, noticiario arqueolóxico hispánico. Lo que sí había era bastantes materiales, e os materiales pois parecían moi prometedores, porque ademais, eran de certa antiguidade, non había moito material romano, incluso se chegaron a topar algúns enterramentos e todo. Ben, outro condicionante que tiñamos aquí, bastante jorobado, e que nos deu lata, todo o que vedes enrayado son as zonas que cando estaba a marea chea se inundaban. Entonces, isto tamén hacía que a distribución das catas e os lugares de sondeos tampouco nos quedaran, non podéramos elexir así libremente. E por fin había unhas escombreiras inmensas que casi costaba máis movelas do que compensaba, do que tiñamos de tempo de intervención, que son as que vedes en color roxo oscuro. Ben, logo por fin tamén moitísimo afloramento de rocha, porque isto é un penedo rochoso, quero decir con isto que os sitios onde podía haber certa potencialidade arqueolóxica, desde logo, sin tocar, como vedes, é moi pouquiña. Dentro do recinto prácticamente estaba todo manoseado. A seguinte, por favor. Ben, dividimos para facer a intervención a estrutura en varios sectores, que os vedes aí marcados, separados por líneas azules, que trataban de, primeiro, deixar por separado o que é a estrutura central, que parecía o castelo mellor definido, logo todo o que era a muralla exterior e unha gran zona que quedaba no medio, que, como digo, hai un afloramento rochoso en unha parte, pero logo toda a parte que está a oeste, toda esa parte xa vimos antes que era unha zona de inundacións que prácticamente non podíamos facer casi nada, non? De todas maneiras, plantexamos 2 rescavacións. Esta, onde xa escavara Balil, o digo tamén polos materiales que había interesados, e esta outra que tamén escavara Balil. E logo fixemos unha serie de cortes na muralla para detectala,
O mismo fixemos coas murallas de arriba, por fin un corte grande que chegara hasta esta plataforma de aquí. Un corte máis ou menos interrumpido, pero que collía todo eso. Pasa a seguinte. Ben, esta é a zona onde xa se intervira nos tempos do profesor Balil. Parece ser que, bueno, non se tocara moito, había algunhas zonas onde sí estaba desmontado, esta zona onde estaba máis superficial, que era de rocha, non quedaba nada, pero debaixo desto que se ve aquí, que é o que queda do pavimento da fortificación principal, se ve que sí hai unhas estruturas que están por debaixo, que teñen unha traza cuadrangular con unha orientación moi parecida á que ten o basamento sobre o que se fixo a capilla, e logo xa veremos tamén con outras estruturas. Como digo, isto está por debaixo do pavimento do que é o castelo ou a fortificación medieval principal, polo tanto son anteriores. É difícil de datalas porque non tiña moito material característico precisamente esta zona. Eu non sei se foi porque se excavara, de feito estes muros vedes que aínda teñen musgo, o sea, estes muros afloraban nas catas que se deixaran abertas desde a época de Balil. Entonces, bueno, pode ser que se limparan os poucos materiales que poideran quedar, pero si sabíamos que eran anteriores á fortificación principal. Pasa a seguinte. Mira, aquí se ve o detalle, vedes claramente como este suelo, que é o suelo do patio, o que queda os trociños quedaban nada máis que así recortiños, está feito con grandes pedras redondeadas, tramadas con unha cal de bastante boa calidad, e vemos como os muros si apoia isto encima deses muros máis antigos que vos digo, non? Incluso se ve unha especie de línea aí que correspondería posiblemente con o momento de abandono, e logo está un pequeno recheo que foi o que serviu de base para poñer ese pavimento da fortificación. Pasa a seguinte. Ben, logo, cando cortamos o frente a muralla frontal, o sea, a que, por decirlo de alguma maneira, separa o castelo, a fortificación principal da extensión que ten diante, cerrada pola muralla extensa, pois nos encontramos con unha serie de muros transversales que compartimentaban el espacio interior. Estes muros, bueno, teñen unha cimentación bastante fonda, pero non chegan abaixo de todo. De todas maneiras, quitando uns sitios moi contados, como vedes, a rocha está aflorando continuamente. Por eso se explica que non queden moitos restos de as ocupacións anteriores. Solamente en algún punto, como veremos, esta me parece que a cata la cata sur, debe ser la cata 2, pasa a seguinte. Esta é a cata 1, aquí se ve un suelo formado todo por restos de moluscos, de conchas de moluscos, e un hogar perfectamente delimitado, redondo, e aquí sí empezamos a bajar, pasa la siguiente, y vimos que había una gran potencia, además muy bien marcada, porque cada medio metro, 30 centímetros, nos encontrábamos una zona de hogar, y además con la suerte de que, bueno, de que aparecían pues algunas moneditas que te daban una datación suficiente. Fijaros que aquí la roca está, es la roca original, o sea, está erosionada, y justo en estos encajes es donde aparecían materiales antiguos. Aquí, por ejemplo, incluso hasta apareció un hacha pulimentada, tan frecuente en muchísimos yacimientos de época castreña, ¿no? Y algunas cerámicas que también se podían datar en la misma época. Pero, como digo, una capa pobrísima que está justo por debajo de estas piedras, está aquí. Y luego en algún sitio que hay una grieta, pues bueno, tiene un poquito más, pero es pobre, tiene pocos materiales, sí, eso sí, son antiguos. Luego se ve una capa de relleno, y aquí veis ya los vertidos del primer hogar. Siguiente. Bueno, aquí está un poco, esto es el dibujo de campo, pero no tengo otro. En este momento, contra la muralla exterior, veis la roca base, lo que va haciendo. Entonces, ¿dónde queda ese nivel que os decía? Aquí encajado, claro. Aquí fue donde aparecieron esos materiales antiguos. A partir de aquí, esto era un nivel luego nivelado con derrumbes, con tierra de xabre, la típica utilizada para cohesionar los muros de mampostería. Luego había lo que parecían sedimentos de ocupación, con alguna zona de quemado extensa, y al final había un derrumbe de tejas, bastante grande. El primer hogar que encontramos lo encontramos en este nivel,
que ya lo veremos, no sé si lo tenemos nuevo por ahí. Otro hogar aparece aquí, donde está esta zona de quemado, y el hogar más antiguo apareció sobre este relleno. Siguiente. Bueno, aquí tenemos uno de los hogares que estaba más arriba. Como veis aquí, bueno, ya está cortado, está metido en el corte también, os estamos viendo la mitad, son una serie de lajas de pizarra que forman un círculo y que tiene un cinturón de una argamasa de cal que lo rodeaba por completo. Como veis, las dimensiones son considerables, o sea, no, evidentemente no es un hogar doméstico ni cosa que se le parezca, ¿no? Pasa a la siguiente. Pero bueno, había de todo. Este, por ejemplo, ya es un hogar mucho más pequeñito, hecho con piedras cuadrangulares. También volvemos a encontrar restos de conchas para sustituir un poco lo que sería el componente calizo que aparecía en el otro lado. Este es un hogar del nivel inferior, del intermedio. Perdón, no, este es el de abajo. O sea, vimos primero el que os enseñé, aquel redondo negro, el otro que vimos antes, y este es el más antiguo de todos. Siguiente. Bien, la última cata, que fue la que se prolongó luego hacia todos los lados, o sea, hacia arriba y hacia abajo, la hicimos delante de la puerta. Aquí veis la puerta y, ojo, aquí se reutilizaron unos elementos que yo creo que provienen del asentamiento antiguo y que encontramos hasta 4 piezas de este tipo. Es esta que veis aquí acostada, luego la veremos en detalle. Es una pieza, un pie para hincar en algún sitio, que tiene trabajada en forma cuadrangular la parte de arriba, como para encajar una viga o encajar algún tipo de estructura de madera. Como en ese momento ya se había producido un realce, veremos más adelante que el foso se tapia en la última reestructuración de la fortaleza, porque se hace una contramuralla, es decir, delante de la muralla se coloca otra y se ciega el foso. Entonces relevan, para que no quede más bajo, relevan el nivel del umbral y lo relevan con este tipo de piezas como la que vemos aquí. Incluso tienen que hacer un zócalo que está hecho por este empedrado que vemos aquí. Siguiente. Aquí vemos lo mismo limpio ya de todo. Aquí está el nivel original del zoco, que tiene los engarces incluso para los goznes. Aquí se ven incluso para las trancas también los rebajes en los dos lados. Y luego este nivel de pavimento que se puso probablemente cuando se hizo la fortaleza principal, aunque este nivel que vemos aquí sería un poquito más antiguo. O sea, esto os lo digo porque realmente indicios de estructuras medievales anteriores a mediados del siglo XIII es muy difícil identificarlos. O sea, el famoso rollo de que todo aquello lo construyó Gelmírez o quien fuese, pues lo debió de hacer por encargo porque se lo hicieron mucho más tarde. Pasa a la siguiente. Bueno, esto es lo que vimos antes, el muro de empedrado. Fijaros, el nivel original efectivamente está todo tallado en la roca y luego tiene aquí los niveles antiguos, todo está sellado por un nivel de derrumbe de tejas que corresponde a estas estructuras con los muros perpendiculares que os digo, que luego compartimentaron las grandes casamatas que tenía adosada la torre por el interior. Siguiente. Bien, fuera de lo que es la fortaleza se sondearon 3 puntos. Uno, el extremo rocoso donde está la torre que está pegada, o sea, la torre más completa de todas, la que está pegada a la capilla, que sería este muro blanco que vemos aquí abajo de todo. Este muro blanco es la torre esa, con esta estructura tan curiosa, que luego la excavamos. Aquí está rehecha, reconstruida. Yo no sé si fue en tiempos de Chamoso, pero presumo que sí, porque luego, como veréis, el tipo de construcción es muy distinto. Y aquí es muy curioso porque también aprovechan los cortes de la roca para arrancar la muralla exterior que arranca de aquí, y aquí en el medio nos encontramos un hogar con materiales relativamente antiguos. Quiero decir, no antiguos, materiales toscos, no dan datación, pero son bastante rudimentarios y pudiera ser una cosa alto medieval cuando el recinto tenía una definición, o sea, no estaba tan cerrado, ya lo veremos luego, como luego lo constituyó el castillo de 5 torres con 5 torres de flanqueo, ¿no? Pasa a la siguiente.
Este es el mismo sitio limpio. Fijaros lo que os decía del muro, como es la zona que está restauradito, fijaros en qué condiciones está en el otro lado, ¿no? Y se mete por debajo de la torre, ¿eh? Por lo tanto, lleva la misma orientación, por eso os decía la ordenación que hay, que los muros que salían debajo del pavimento del patio al lado de la capilla. Aquí vemos el arranque del muro grueso que va a cerrar el gran espacio exterior. Y aquí vemos el otro arranque del muro, perdón, esta diapositiva está al revés justo, me parece, y la otra también, por lo tanto la otra también. Este es el muro que sale para el exterior y este es el contramuro que hicieron delante del foso. Está completamente girada la diapositiva. Siguiente. Bueno, esta no se ve nada. Aquí veis simplemente, veis el foso, esta excavación que se hizo en época, yo creo que de Chamoso, y fue cuando descubrió este muro frontal, que es el que, según él, pues ese tipo está hecho en sillarejo, es decir, no es una sillería tal, es los típicos sillares pequeñitos, pero muy bien concertados, y que según él pues tenían en el medio una argamasa naranja característica de todas esas cosas del románico primitivo. Yo no encontré ninguna argamasa naranja, no sé si la rascaron toda, pero seguí excavando incluso hasta el suelo, que luego hablaremos de él. Ya veis que el suelo aquí ya no está el granito erosionado, no es el suelo original, este granito está picoteado todo. Pasa a la siguiente. Creo que es otro. Ahí, mira, aquí lo vemos. Esto es la fochanca que se hizo. Y aquí tenemos el muro. Y aquí se ven todos los niveles de relleno que se fueron echando, hasta que se construyó la contraguardia, que tiene la cimentación precisamente en este relleno. Y esto es lo poquito que quedaba, las pocas hiladas que conservaba en altura. Ese contramuro, por lo cual cuando se hizo este contramuro fue cuando se cegó el foso y fue lo que provocó lo que os decía antes del levantamiento del umbral. Bien, nada, insisto lo del suelo, fijaros cómo se recorta porque es completamente irregular. ¿Por qué? Porque se usó como cantera, evidentemente, para construir la fortificación medieval. Por lo tanto, ¿cómo se va a conservar resto de cualquier estructura antigua si estos señores repicaron hasta el propio suelo? Bien, siguiente. Esto es el otro lado, esto es la caída para afuera. O sea, aquí vemos otra vez el muro el contramuro y vemos igual los rellenos, el relleno que se hizo para ese contramuro, el derrumbe final, como cayó ahí encima, y luego el suelo que sigue estando. Siguiente. Si no, nos va a dar aquí las. Bien, esta es la que se hizo desde, aquí está el contramuro, hasta el centro de la explanada. Bien, aquí hay extracciones, pero ya no es lo mismo que veíamos antes, ya no está todo cuarteado, aún se conserva, si vemos en algunos sitios, estructuras completamente erosionadas y tal. Hay unos pequeños muros de contención, hay un muro circular aquí, y hay otro muro que no sé si se verá muy bien, pero debe estar por aquí, no, está por aquí arriba me parece. Y aquí hay una mancha de argamasa de algún poste o algo. Me parece que pasa la siguiente, que hay un plano no muy digno, pero que vale. Bien, esto es la línea del muro de contención. Estas son las estructuras donde aparecía el gran molote de argamasa. Esta sí era una argamasa pues característica, también podría ser de cualquier asentamiento antiguo. Y aquí vemos una construcción circular, y arriba de esta aún quedaba otra, pero bueno, que es irregular, no es el siguiente. Bien, del muro exterior hicimos varios cortes. Estaba compuesto por dos muros muy bien careados, uno interno y otro externo, que venían teniendo pues 2 metros y pico, 3, oscilaba según las zonas, y con un relleno pues de piedra y tierra y tal. Posteriormente se hizo sobre él un muro de cierre, que es esto que veis aquí pasa. Bueno, aquí está la estructura. Esto es interesante porque este es el muro de cierre exterior. Aquí aparece un nivel debajo del derrumbe que parece un pavimento preparado, con piedrecillas, y aquí aparece otro muro. Es decir, esta estructura la vamos a ver también en el castillo principal del siglo XIII. Tienen una serie de casamatas adosadas siempre por la parte interior del muro. Bueno, siempre, nosotros en todos los sitios en que hicimos los cortes nos salió
nos salió esa peculiaridad. Siguiente. Bueno, y luego aparecían algunas cosas que no casaban nada con el estilo de Torres do Oeste. Como sabéis, pues dominan las plantas cuadrangulares, pero nos encontramos con un pequeño bastión semicircular con una zona de entrada. Pasa la siguiente, creo que se ve mejor. Aquí se ve. Las diapositivas no son una maravilla, pero aquí veis la zona, el bastión semicircular y el sitio de entrada que estaría por aquí. Era como una especie de embarcadero o algo, porque esto es una zona que, ya digo, hoy mismo con marea alta pues llega hasta ahí. Y todo lo que tiene alrededor son sedimentos. Siguiente. Bien, y por fin fuimos a la última zona, que parecía que era donde le había salido más material antiguo en la campaña de Balil. Aún se ven, si os fijáis, algunos rebajes grandes y los montones de escombros de las intervenciones que se hicieron. De todas maneras, planteamos ahí una intervención, igual que también se practicó otra en el interior de la torre, que no nos dio absolutamente nada. O sea, la torre había sido vaciada, no sé si en época de Balil o en época de Chamoso, y en su interior no conservaba ni pavimentos, ni rellenos que se pudieran considerar antiguos, ni nada de nada. Pasa la siguiente. Bueno, un momento. En la anterior, no sé si os fijabais que había unas manchas, reflejos que se ven, que son, a pesar de estar la marea, esto no es una marea alta, ni mucho menos, que aún aparecen por toda la zona esta inundable. Siguiente. Bien, fijaros aquí cómo está inundado. Aquí esto es una de las casas castreñas, una casa circular, en la cual encontramos bastante material. Luego veremos una pequeña muestra. He estudiado, no recuerdo quién estudió en su día, Pilar, me parece, Pilar, no me acuerdo el apellido, Pilar Fernández. Estudió ella el material indígena y el material romano lo estudió Catalina. Siguiente. Bien, se había perdido mucha parte de la construcción, pero bueno, sí, se seguía bastante bien. Es el típico constructivo de piezas imbricadas, de doble careado, imbricadas unas con otras. Siguiente. Bueno, ahora un poquito interpretación, ¿no? Ya habíamos visto pues cómo estaban las cosas, no teníamos muchas cosas en que agarrarnos. La misma configuración del relieve sí nos decía mucho este gran promontorio que hay aquí, con un afloramiento rocoso donde están las torres principales y quizás los restos más antiguos, aquello que os decía al lado de la capilla, y otro promontorio rocoso aquí donde también hay una torre que junto con esta de aquí parece la más antigua. Os digo por qué me parece la más antigua. Me parece la más antigua porque, bueno, aparte de que no tienen el tipo de construcción que tienen las otras, que ya os dije que es más que nada sillarejo, bastante cuidado, aquí se utilizan piedras de muchas mayores dimensiones y muy bien encajadas, pero son piedras reutilizadas. O sea, es posible que efectivamente existiera una construcción más antigua que se desmanteló para construir las torres iniciales. Las torres iniciales no eran un castillo poligonal con torres de flanqueo. Las torres iniciales era posiblemente un gran torreón central y un torreón más pequeño que daba apoyo al pequeño recinto que se defendía aún con las estructuras que quedaban o con el relieve que quedaba del asentamiento castreño o el asentamiento fortificado que había ahí anterior. Siguiente. Bueno, aquí vemos cómo está toda la zona hoy en día, tanto por un lado, esto es hacia el norte, pero hacia el sur pasa lo mismo, son unas marismas que bueno, son digamos muy recientes, evidentemente. Aquí entonces el mar abarcaba un espacio mucho más amplio. Pasa la siguiente. De tal manera que, bueno, hicimos una reconstrucción más o menos retirando lo que son sedimentos recientes, es decir, quitando fuera todas esas marismas, y considerando los afloramientos de roca, y más o menos nos venía a dar una estructura, una pequeña islita de este tipo, que es donde se reparten los materiales antiguos, entre un recinto que estaría en ese extremo donde está el castillo tal, y luego otras casitas que aparecen por aquí desperdigadas, que es donde salen más materiales romanos. Siguiente. Bien, esta fue la reconstrucción que se hizo topográfica.
descontando pues eso, todo lo que son niveles de relleno y restituyendo en aquellos sitios donde veíamos que se habían cortado o se habían interrumpido las líneas originales, ¿no? De todo esto que vemos aquí, por supuesto, muchas son supuestos. Aquí las casas que aparecieron realmente es esta, apareció aquí otro trocito. Esta también es la que os decía antes de Balil. Esta también apareció, pero bueno, yo no me atrevería a decir si es. Apareció solamente el careado, no nos metimos más en el borde justo. Y apareció otra cerca de la torre que está aquí, que es una torre que está muy deshecha y justo arriba hay un pequeño barranco. En el barranco también se ve un muro que sale hacia afuera. Bien, esto, como digo, es una hipótesis que se propuso. Siguiente. Bien, la prueba de que había un asentamiento allí, que, pues bueno, pues como tantos otros del cambio de era. Aquí vemos bordes reforzados marítimos, que son característicos además de todas las Rías Baixas y no resultan nada chocantes en este contexto. Siguiente. ¿Que tuvo perduración en época romana? Evidentemente. Nosotros no encontramos mucho material romano, desde luego no encontramos tanto como encontró Balil. Encontramos sí muchos fragmentos de tégulas, encontramos ánforas, pero bueno, que dan un margen cronológico relativamente amplio. Aquí no tengo ninguna pieza tardía. Esta posiblemente, esta puede ser que sea una ánfora lusitana, un Almagro 50, puede ser del siglo III, incluso podría llegar a principios del IV, pero tenemos piezas antiguas como esta, que es una neopúnica tipo Mañacé, con un labio aún no muy desarrollado, o sea que tampoco debe ser muy moderna. O sea, desde luego, no creo que vaya más allá de mediados del 1 a.C., igual que esta Dressel B que vemos aquí, que yo también creo que se puede situar en época tardo-republicana. Y luego las famosas Halter 70 con variantes de época Julio-Claudia. Siguiente. Bueno, apareció un ara a Diana, de las pocas que estaban documentadas a Pietatis, de las pocas que están documentadas en el noroeste, y luego apareció alguna anepigráfica como esta, que estaban en los derrumbes de esas torres más antiguas que os decía, la torre central y la que está justo enfrente de ella, que tienen la misma orientación que aquellos otros muritos que veíamos. Siguiente. Bueno, aquí tenéis los pitotes que os hablaba antes con la parte de arriba trabajada. No recuerdo si fueron 4 o 5. 3 de ellos aparecieron ahí realzando el umbral, otro apareció en un derrumbe y uno más me parece que salió casi en la línea de mar. Una cata que hicimos exterior que iba hacia esa torre que se queda cuando sube la marea completamente aislada. Ahí se hizo otra cata de sondeo. O sea que en total deben ser 5, creo. Bien, siguiente. La suposición que hacíamos, caben muchas posibilidades, se puede barajar lo que quiera. Evidentemente es para sostener una estructura de madera y que no quiere que entre en contacto con la humedad o con el agua, no lo sabemos. Yo me inclino por lo segundo. Caben 2 posibilidades, que sea parte de un embarcadero, o cabe la posibilidad también de que sea un puente de paso para salvar esa parte que está más próxima a la costa y que hoy está ya unida a ella. Desde luego es curioso que aún, porque estas piedras se suelen reutilizar muchísimo, que aún se conservaran tantos pilastras de este tipo. La siguiente. Bien, este es un planito que se hizo casi en la excavación, en las cuales nos preguntábamos pues si había algún tipo de manera de intuir cuál podría ser ese asentamiento anterior al del siglo XIII. Y la verdad que bueno, que efectivamente, o sea, sí se conservaría seguramente parte de los terraplenes de lo que había sido el castro. Se construyeron unas torres en unos puntos rocosos, además con una orientación muy parecida y con un material muy parecida, y luego se hizo otra que yo no sé si es torre o no es torre, que es el basamento de la actual capilla que vemos hoy. La capilla que vemos hoy no está cimentada ex novo, por decirlo de alguna manera. Está cimentada, de hecho es un poco más estrecha, no encaja exactamente con este muro que tiene debajo, ¿no? O sea que no sé si era realmente una torre, porque no conozco la anchura de esos muros, ya digo, se meten debajo de la capilla, o si era otra estructura pues paralela a la que apareció delante bajo el pavimento. Siguiente.
Que había construcciones que se nos escapan, las había. Desde luego, este que vemos aquí claramente es un capitel románico, o parece. Bueno, no lo sé, bueno, un románico a lo mejor es del 13, ¿no? Pero de todas maneras da idea de que hay una estructura ahí que no pega con lo que es con las fortificaciones que vimos hasta ahora y que no sabemos absolutamente nada. Apareció en un nivel completamente revuelto y en el medio y medio, aquella esplanada grande que os decía al principio, al lado de una escombrera, fue donde apareció esta pieza, que es la única de este tipo que apareció en el yacimiento. Siguiente. Bien, el yacimiento medieval, evidentemente, en la época de mayor desarrollo, unió con muros las torres de flanqueo, de los cuales de este no queda nada, pero sí queda el entalle en la roca, perfectamente. De este también se conservan tramos. Este primer tramo, que está más alto, que veis que hay un afloramiento rocoso, en este primer tramo se conserva algo. Aquí prácticamente no se conserva nada, y aquí sí, aquí fue donde se hizo esa cata que os decía hacia el mar, donde apareció uno de los pilotes, y ahí sí se vio que este muro había sido derrumbado posiblemente por el mar, porque es eso, el mar llega hasta aquí arriba ahora mismo, y apareció el murito de atrás, o sea, lo que os decía antes, las casamatas que están adosadas al interior del muro. La otra que os enseñaba antes estaría por aquí o por aquí, vamos, por aquí, quiero decir, y aquí vemos también otra, que esta sí apareció muy clara, porque cogimos el ángulo, y en ella se integra además lo que hoy llamamos torre exterior, que está aquí, y el punto de embarque que os decía al lado de este, no sé cómo llamarlo, bastión, no, desde luego está pensado para proteger o defender esa poterna. En época ya más avanzada, lo único que se añadió fue esta muralla, esta antemuralla, que fue la que cegó el foso, y luego se compartimentaron estos espacios con los muros transversales que os decía, que separaban aquella zona de la entrada, de la zona de las cocinas y de la otra donde vimos también muros transversales. En esta no distinguimos ningún muro transversal. Siguiente. Bueno, cacharrada medieval, tengo esta, pero hay la mitra y el moro. Alguna que ofrece dataciones, porque, bueno, es esta loza característica del norte de Europa, este vidriado verde. Lo que pasa que non la variante que aparece máis moderna, que suele aparecer cualquiera que haya excavado en unha zona portuaria de Galicia, seguro que la conoce, pero la conoce con pasta beige. La que apareció aquí es una producción un poco más antigua, es de pasta gris, y tiene unas decoraciones hechas con aplique pues muy interesantes. Luego, como os decía antes, otro material medieval que nos vino de perlas fueron las moneditas de Fernando I, creo recordar, y alguno más de por ahí, no me acuerdo de quién más. Aparecieron 3 o 4, no, algo más, aparecieron 5 o 6 monedas, que las tiene alguien que las está estudiando, pero no las acabo de recuperar. Siguiente. Bueno, no tengo aquí foto, pero aquí veis el dibujo también de una espuela. Como veis, es una espuela también típica anterior al siglo, incluso a finales del XIII, porque a finales del XIII y en el XIV ya se pone en uso la espuela de rueda. Esta es la espuela de pica, la espuela antigua. Y esto que vemos aquí es parte de un estribo de hierro. O sea que, bueno, apareció también más material bélico, por decirlo de alguna manera. Aparecieron puntas de flecha, puntas de ballesta, de cabezas piramidales. Apareció una hoja de cuchillo grande. En fin, que sí hay materiales. Ya está, se acabó. Ahora las preguntas que queráis.